vamos a dar inicio a este tema número 4, que se llama la lectura de la Biblia en oración. Cómo incluir la palabra de Dios a nuestra vida de oración, o cómo orar complementándolo con la palabra de Dios, esa palabra que nos da vida, que es esencial en este caminar que nosotros llevamos y con el compromiso que hemos asumido como cristianos maduros y que queremos seguir al Señor. Entonces, ahí está, título de la, de la charla, y con una cita bíblica tomada del Evangelio de Juan, del capítulo 14, 23 y 24, que dice que el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Qué hermosa cita bíblica. Es una promesa de amor de Dios para cada uno de nosotros, que queremos, que estamos tratando de cumplir con, 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 con este mandato de Dios, de amarlo sobre todas las cosas, seguirlo, mantenernos fiel a sus palabras, a sus preceptos, para que el Padre venga a nosotros junto con, con su Hijo Jesucristo y venga a hacer morada en cada uno de nosotros. Entonces, con esa cita bíblica muy hermosa, empezamos este tema. Todas las citas que pongamos en el recuadro son como tips, como algo concreto que Dios nos pide hacer en estas charlas, ¿no? Tener como la nota, así como cuando leemos las Sagradas Escrituras y abajo vienen como los comentarios, ¿no? De los que han estudiado mucho la Biblia, que a nosotros nos sirve como referencia para poder entender mejor, para poder interpretar mejor y poder discernir mejor la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero a lo largo de este tema nos va a dar varios consejos, varios tips para incluir la oración a las Sagradas Escrituras y viceversa, ¿no? Y estas palabras de Jesús dice que establecen la condición para experimentar la presencia misma de Dios, de su amor, del Padre y del Hijo, que vienen a nosotros, a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso siempre empezamos en cada oración invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos envíe el Espíritu Santo para que le dé luz a mi vida, le dé entendimiento a mi mente, que abra mi corazón y que pueda yo, así, a imitación de la Virgen María, poder meditar todo y guardarlo en el corazón, para que cuando llegue el momento yo tenga esa sabiduría que Dios me ha otorgado por medio de su palabra, por medio de su oración, para poder hacerlo vida en mi vida. Y esto, como les decía yo, es esto que estamos haciendo juntos como cristianos, como hermanos, como comunidad. Estamos tratando de manera seria de vivir esa vida cristiana. Y es fundamental conocer la palabra de Dios y guardarla, porque Él nos los ha pedido. Más adelante veremos la cita bíblica en la que Él nos pide que lo escuchemos y que vivamos su palabra, ¿no? Y, y hacerlo escuela de oración, pero también escuela de vida. Ponerlo de manera práctica en el quehacer diario, en el trabajo cotidiano, en el lugar en que nos encontremos. Tratar de ser coherente, por eso estamos tratando de seguir esta vida de que el Señor nos propone, conociendo su palabra, conociendo la riqueza que contiene la Sagrada Escritura.
pero nos pide que lo hagamos escuela de oración, pero también escuela de vida. ¿Y qué se hace en la escuela? Enseñar. ¿Y qué se hace en la escuela? Aprender. ¿Y qué se hace en la escuela? Aunque los modelos hayan cambiado, que lo cognitivo, que lo repetitivo y todo, pero si se dan cuenta, lo que nosotros vivimos a diario es un repetir, un repetir, un repetir. Llega la noche, viene el día. Se va el día, viene la noche, y es un continuo empatar lo mismo. Pero aquí lo importante es aprender cómo vivirlo con alegría, cómo vivirlo con amor, cómo vivirlo con respeto, perdón, y no hacer que esto se vuelva monótono, porque al final todos tenemos que vivir ese día a día y el mundo sigue girando y el mundo no para. No importa lo que tú sientas, no importa la situación que estés viviendo, él sigue girando. Entonces, en esta escuela de oración, en esta escuela de vida, queremos aprender, queremos que alguien nos enseñe, pero también nosotros podemos ser autodidactas, leer, empaparnos más de la palabra de Dios, buscarla. Nosotros todos los cristianos tenemos una Biblia en casa, pero a veces la ponemos en un lugar preponderante y de ordinario está abierta en algún altar que tengamos, en algún lugar especial, pero ahí se queda abierta. Entonces necesitamos ir a la fuente, a esa fuente de amor que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu Santo, donde vamos a buscar calma, paz, inspiración, consejo, vida para cada momento de los que yo esté pasando. Y el Señor me propone con esta charla una manera hermosísima de seguirlo buscando, de escucharlo, de entablar un diálogo con Él. Eso que hacemos los domingos en la oración de alabanza, aprovechando ese momento de oración tan hermoso que el Señor nos da y que Él nos inspira a ponernos en contacto con Él. Al final hacemos un momento de silencio para escucharlo. Y hace ratito que platicaba yo con una hermana de todo esto, decía, pareciera, y yo más bien digo, parece y es cierto, y ella también concordaba conmigo, yo concordaba con ella, de que la charla de hoy, la del martes y la del domingo, pareciera que el Señor, o parece, o es cierto, que el Señor pone todo y acomoda todo para darnos su instrucción, para que podamos seguir confiando en Él, para que podamos platicar con Él, para que le podamos pedir a Él. Y es algo maravilloso, la verdad, cuando se empata. Y si ustedes se dan cuenta de la estructura de todas las charlas que hemos llevado, nos llevan al mismo punto, pero que cada día se enriquece con algo nuevo o con algo que ya sabíamos, pero que hoy el Señor nos está recordando para mantenernos, como dice la cita bíblica anterior, fieles a su palabra, fieles a su mandato. Donde lo vemos también en la palabra de Dios, cada vez que asistimos a la liturgia, a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios y en este contexto la Iglesia hace coincidir con su sabiduría, con esa sabiduría que el Espíritu Santo derrama sobre nuestra Santa Iglesia Católica, le da un orden y le da un sentido al Antiguo Testamento, al canto del Salmo, a la lectura de la segunda lectura todos los domingos o las fiestas de guardar, las fiestas de precepto y en el Evangelio. Y cada vez que escuchamos esta palabra viva de Dios interpretada por el sacerdote, es el mismo Señor quien nos desglosa. Y podemos oír entre tantos sacerdotes tanta riqueza en sus homilías, platicándonos y haciéndonos entender la palabra de Dios. Y es un momento hermosísimo en el que el Señor mismo nos habla y hace, yo lo comparo ese momento como cuando Jesús
se reunía con sus apóstoles a explicarle las escrituras de manera detallada. Eso es lo que hace el sacerdote en las sagradas, en la misa, en la Eucaristía, cuando nos dirige la palabra en la homilía, en ese sermón. Y yo que me dedico a esto de bucear, hay un refrán en buceo que dice que todos los buceos son buenos, hasta los malos, porque de ahí aprende uno. Esa experiencia que uno tiene siempre es enriquecedora, aunque sea algo negativo que te pudiera pasar, ahí vas a aprender. Entonces, el Señor tiene una sabiduría infinita, Él no se equivoca y, y a través de distintos medios, de distintas personas, nos va a hablar y nos va a hacer entender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, ya sea como comunidad o de manera personal, para que nosotros lo integremos a la comunidad o para que lo hagamos vida dentro del entorno familiar, dentro del entorno de trabajo, dentro del entorno de amigos y de gente que te conoce. Es una realidad. A veces es cierto, y lo hemos platicado, en la vida moderna, los que creemos en Dios, a veces cristianos de cualquier denominación, queremos buscar un Dios a la medida, un Dios que sea como la ropa o como los zapatos, que ore a mí, que ni me apriete ni que esté demasiado flojo, sino que sea a mi medida. Y lo busco así. Entonces, el Señor tiene un precepto y nos quiere íntegros y prometidos, cumpliendo todo lo que Él quiere para nuestra salvación. Acuérdense que es nuestra salvación. Al final, si yo busco un Dios a mi medida para sentirme bien, solamente me estoy haciendo pata. Así lo entiendo yo. Solamente le estoy jugando, como dice Tavo en algunas charlas, al cristiano. Entonces, toda esta enseñanza, todo esto que estamos viendo, que nos ayude a entender y a ir empatando, a ir adicionando cada uno de estos temas para hacerlo un tema global y que podamos ser verdaderos cristianos, vivir nuestra verdadera vida cristiana, esa vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Esta frase este texto que yo puse aquí, aunque se ve un poco amplio, eh, yo creo que todos nosotros hemos experimentado de alguna manera la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Que no es palabra muerta, porque muchas veces leemos algún texto en algún libro y vemos otras cosas y vemos, por ejemplo, a los que nos dedicamos a la educación y eso, vemos que nos mandan un documento y el comentario de nosotros es que es mucha paja, es mucha letra, es mucha información y realmente lo concreto solamente se encuentra en ciertos párrafos, pero te hacen leer 72 hojas para resumir solamente en 3 preguntas y que son súper sencillas de responder y quieren que lo hagas de acuerdo al texto que leíste. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios, como dice el texto, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más íntimo del corazón. Pero esto también nosotros debemos disponer a hacer viva y eficaz la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Porque también muchas veces nada más lo leemos por leerlo. Y solamente lo leemos en algún momento en el que nos sentimos bien y al rato se nos olvida, ¿no? También el manejo de las Sagradas Escrituras, a qué libro ir, a qué capítulo, qué versículo. Sería muy importante poder aprender a cómo manejar totalmente la Biblia, porque eso también sería enriquecedor, porque a veces también buscamos textos y dónde estaba, y dónde estaba, y dónde estaba,
y podemos marcarlos. Cada texto que me cause una impresión, lo puedo marcar. En la Biblia que ustedes tienen, tal vez como la que nosotros tenemos acá en casa, está rayada, en algunos casos ya hay hojas que están arrancadas, o entre los libros y textos hay un boleto de camión, una hojita, una imagen, un separador que nos indica que ahí hay algo importante en las Sagradas Escrituras que en algún momento yo leí y que quise marcarlo para que cuando lo quisiera volver a releer o acordarme, volverlo a meditar, lo tuviera yo a la mano. Entonces, es bien importante todo esto. Y seguramente que todos los que hemos tenido esta experiencia, a veces nos gusta formar grupos de lectura. ¿Por qué? Porque ahí podemos buscar el entendimiento colectivo o compartir nuestra experiencia. Compartir, oye, ¿qué entendiste tú aquí? ¿O qué dijo el Señor aquí a ti? Y del testimonio de compartir, que para mí es algo realmente valioso, el que alguien comparta contigo esa experiencia, ese testimonio de vida, de fe, de amor, de confianza, ayuda, te va a ayudar, siempre te va a ayudar. Siempre escuchar el testimonio de alguien, de algún hermano que tuvo una experiencia agradable, desagradable, de dolor, de sufrimiento, te va a enriquecer a ti, porque tal vez tú no lo has vivido, pero en el momento en que tú lo puedas vivir, te acordarás del testimonio de aquel hermano que con la oración, con la confianza, con el amor, superó esa prueba. Y ese testimonio está escrito en las Sagradas Escrituras. Hay una respuesta para cada pregunta, para cada situación. Y el Señor aquí se nos revela de manera total para explicarnos su plan. Pero necesita de nuestra disposición, necesita de nuestra ayuda para poderlo entender. Necesita que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender su palabra, porque habrá textos que nos parecen complicados, habrá textos que nos parecen contradictorios, como el de la semana pasada. Dice el Señor que Él no ha venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Cómo entender entonces esto? Tenemos que entenderlo a la luz del Espíritu Santo y no de lo que yo piense o de lo que yo sienta. Acuérdense que Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan lo nombra así, ¿no? Y en el principio era Dios, y el verbo de Dios estaba, y lo narra extraordinariamente. Entonces, Él vino también como verbo encarnado, se hace vida para darnos vida. Y no tan solo con su enseñanza, sino con su muerte en cruz, nos da vida. Entonces, Él siendo el verbo de Dios bajado del cielo para hacernos entender, para podernos platicar las maravillas de lo que es el reino de Dios y de todo lo que nos espera allá, Él en concreto es la palabra de Dios, es el verbo encarnado de Dios, el que viene del seno del Padre a explicarnos todas las escrituras. Y acuérdense que hay una cita bíblica que dice, la ley de Moisés fue escrita para que todos cumplieran con la ley. Pero dice el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a hacerla cumplir de manera perfecta. Todo lo que les dijeron en el Antiguo Testamento, yo se los vengo a reafirmar, pero aparte lo voy a enriquecer. ¿Han escuchado que dijo Moisés tal? Bueno, pues ahora yo les digo lo que viene. Entonces, definitivamente hacerle caso a Dios, tanto a pedirle al Espíritu Santo, que es el que hace la acción en nuestras vidas, como al Señor, igual al Padre, como igual nosotros
invocamos también a nuestra Madre Santísima en nuestras oraciones para que ella interceda por nosotros ante la Santísima Trinidad. Hermosamente decía en el mensaje que acabas de leer o que acabamos de escuchar todos, que nadie ha amado ni habrá criatura en el planeta, en el universo, en la creación, que pueda amar más que ella. Entonces también tenemos que invocar su intercesión para aprender a amar lo que su Hijo ama, lo que Cristo ama, lo que el Padre ama, lo que bendice Dios por medio del Espíritu Santo. Si se dan cuenta entonces de toda esta riqueza, cuando nosotros vamos jalando, vamos implementando, vamos complementando nuestra vida de oración, nuestra vida cristiana, con los sacramentos, con la oración, con la confesión, con la unción de enfermos, con nuestro testimonio diario, con hacer vida en nuestra vida, hacer escuela de oración y hacer escuela de vida, toda esta enseñanza que Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor para cada uno de nosotros nos da. Así que, ¿a poco no somos ricos? Somos riquísimos. Así deberíamos de sentirnos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Lo hacemos de manera grupal porque nos gusta, pero también lo hacemos de manera personal. En algún lugar de nuestra casa. Más adelante también nos van a recomendar buscar un sitio, pero el Señor también quiere dirigirnos esa palabra por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras de manera personal, de manera específica, pero sobre todo en algún punto, en alguna dimensión de tu vida en la que le está faltando algo, donde está algo que todavía no te deja caminar de 100, o donde algo hay que reforzar, donde hay algo donde todavía hay alguna duda, porque la explicación que la Virgen nos dio en ese mensaje, el que dijo que ella nunca tuvo ni siquiera un velo de duda. Ojalá nosotros pudiéramos, no sé, el 1% parecernos o tomar la actitud de la Virgen y dejarnos de duda, de dejarnos de cuestionamientos y solamente hacer la voluntad de Dios. Pero somos humanos, somos carne, somos débiles, somos susceptibles. Y por eso estamos intentando de manera seria seguir al Señor, aún con todos nuestros altibajos. Por eso yo me mantengo en el grupo de oración. Por eso sigo haciendo mi rosario diario. Por eso sigo leyendo la palabra de Dios. Por eso sigo asistiendo a las homilías. Por eso sigo asistiendo a los cursos, a los retiros, porque siempre habrá algo nuevo, aunque pareciera que es lo mismo y que esto parece repetitivo. Yo les pudiera decir, y disculpen que haga mucha analogía en esto, no sé cuántas veces he buceado en el mismo lugar aquí en Veracruz o en otros lados, pero siempre en esta experiencia encuentras algo nuevo que ver, siempre hay algo que te llama la atención. Esta es nuestra vida cristiana, siempre hay algo que nos va a llamar la atención y deberíamos de tener la actitud que dice Jesús, el que no se haga como niño, no tendrá el reino divino, no alcanzará el reino de Dios. Un niño jamás pierde ese nivel de asombro. Siempre hay algo que ve, que lo hace que hasta abra la boca y se paralice, que disfrute algo tanto que hasta brinque y grite de alegría. Ese poder de asombro, ojalá no lo hubiéramos perdido nunca, pero a veces el mundo nos arrastra con sus preocupaciones, con sus influencias, que ya lo vimos, y a veces nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar, porque esa es nuestra naturaleza humana, pero el Señor también nos quiere hablar de manera personal. Y
Y el Espíritu Santo nos ayuda también cuando lo pedimos. Pidamos el Espíritu Santo, nos decía la semana pasada, con insistencia, constantemente, para alcanzar esa luz. Y nos dice que cuando nosotros añadimos a la oración la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, y le preguntamos de manera humilde a Dios qué quiere decirnos en ese momento en específico que nosotros estamos leyendo, y que, como les comentaba anteriormente, es solo para nuestra salvación. Si se les suena familiar a los que participamos el domingo en la alabanza, cuando le pedimos a Dios que nos ilumine con su palabra, nos da citas bíblicas a cada uno de nosotros de distintos textos, pero que todas, de alguna manera, coinciden con una idea central, que es lo que el Señor nos está pidiendo para que sigamos firmes en su camino. ¿A poco no es cierto? Y luego, cuando se hace la reflexión, pues nos ayuda como a entender. Ahora que hicimos el retiro también, como que el Señor nos hace coincidir en este camino que nos trata para seguir. Aquí está una de las recomendaciones que nos hace para, para la lectura de las Sagradas Escrituras en la oración. Acuérdense que es bien importante siempre la oración con la lectura de la Biblia y viceversa, incluir la lectura en la oración o la oración, incluir las Sagradas Escrituras, que básicamente es lo mismo. En el número 1, en la letra A, la lectura. Y aquí está la primera recomendación. Nos pide que lo hagamos con regularidad, lo más, lo más que se pueda. Lo ideal, lo mejor, sería hacerlo de manera diaria. Hacerlo de manera diaria. Yo sé que muchos de ustedes así lo hacen y que ya tienen marcado su tiempo para la lectura de la Biblia, haciendo todas las demás actividades normales, cotidianas que se hacen y las demás oraciones que también hacen de manera diaria. Les decía yo, estas son las recomendaciones que nos hace para incluirla en nuestra oración. También nos pide, y por ahí Tavo nos había enviado eh, un, como un cronograma, yo le llamo así un cronograma, o un plan para poder leer las Sagradas Escrituras. Y aquí nos indica eso y nos hace énfasis en tener un orden, no buscar textos al azar o a capricho, porque muchas veces cuando hacemos eso eh, y le empatamos, ya sabemos que somos un cúmulo de emociones, un cúmulo de sentimientos, y que a veces la situación en la que estamos pasando eh, permea mi vida, permea mis decisiones, permea la manera en la que pienso y en la que siento. Entonces nos piden que llevemos un orden y respetarlo, respetar ese orden para poder hacer una lectura sana, coherente y de acuerdo al plan de Dios. Porque a veces pudiera yo leerla a capricho y a ver qué me dice el Señor hoy, y a ver qué me dice acá, y a ver qué me dice acá, pero a veces estoy pasando un momento de mucha angustia y la palabra que Dios, o no, a lo mejor no es de Él, la escogí yo al azar, y en vez de ayudarme, me va a dar más ansiedad, me va a mantener más inquieto. Entonces, buscar un orden, ya hablamos de cómo controlar nuestras emociones, que esas no deben ser no se deben de tomar en cuenta para tomar las decisiones
tenga que tomar una decisión fuerte y si la hago desde mis emociones, tal vez, o casi muy seguro, me pueda yo equivocar. Entonces, en ese contexto, tenemos también la herramienta de los temas pasados para saber qué hacer, ¿no? Para saber cómo actuar, no desde mis emociones, no desde mis sentimientos. Y también nos recomienda en estos momentos, determinar un tiempo, ese tiempo que se va a dedicar a la lectura en oración, así como el lugar donde vamos a hacerla. A todos los que estudiamos alguna vez, a todos los que fuimos estudiantes, a todos los que nos preparamos para una clase, para una exposición de un tema o algo, buscamos siempre un lugar apartado, un lugar que sea idóneo, que cumpla con las expectativas de lo que yo quiero y dedicarle un tiempo. ¿Qué tiempo le voy a dedicar? A la lectura de las Sagradas Escrituras, a mis oraciones, a mi oración personal, a todo. Acuérdense que también vimos anteriormente un tema que se titulaba horario, ¿no? El horario, el tiempo y el horario. Y nos daba también recomendaciones prácticas de cómo hacer mi horario, como si fuera yo a la escuela, y tratar de cumplirlo con la responsabilidad con la que me comprometí, ¿no? Tratar de hacerlo. Acuérdense que si lo que nos pueden hacer en la escuela por no cumplir el horario, nos pueden reprobar por faltas, no por conocimiento, que es distinto, ¿no? Entonces, estando en clase, tengo más chance de poder captar la idea central o lo que, lo que debo entender del tema, ¿no? Normalmente lo que se hace es tratar de resumir en, en, en párrafos pequeños, en testimonios pequeños, en ejemplos prácticos, para poder entender todo un tema que me llevaría tal vez años conocer y que tal vez no me va a ser un experto, pero tengo los fundamentos, tengo las herramientas precisas porque sigo al pie de la letra todas las indicaciones. ¿Sí estamos hasta aquí? Muy Sí, bien. Ok. Y estos cuadritos que yo les ponía aquí, los podemos leer de manera textual, como están acá, porque son recomendaciones finales de lo que el tema trata, ¿no? Dice, la oración personal requiere un tiempo fijo, una hora determinada y oportuna que favorezca la calma, el silencio y la soledad, y que te permita llevarla a cabo sin presiones de ninguna clase. También se requiere de un lugar en el que haya la menor cantidad posible de ruido y de distractores. Hay gente que, que, que estudia oyendo música, como que eso lo ayuda a concentrarse más. Y es algo bien interesante, fíjense. A veces uno crea el momento, crea el espacio. Es cuando tú invitas al Espíritu Santo a ese momento, en ese espacio, para que Él ilumine todo ese espacio y te lleve a ese camino que Dios te quiere mostrar, a eso que el Señor te quiere decir. Distractores, un montón. Cosas en qué pensar, todas las que quieras. Y que te pueden alejar más rápido de lo que tú te imaginas, del plan original que tú tenías para estudiar, del plan que tú tenías para hacer oración, del plan que tú tenías para la cocina, del plan que tú tenías para salir. Y que debemos estar alertas para que eso no nos quite la paz y buscar nuestras prioridades. En serio, perder la calma es muy fácil, volver a retomarla es muy difícil. Por eso nosotros debemos mantenernos alertas y tratar de vivir una vida tranquila, en paz, en armonía. Pero es muy difícil porque el entorno en el que vivimos, ¿no? Con las personas que nos relacionamos.
pero tratemos de ver, si nosotros tratábamos de ver a todos y todas las situaciones como Dios las ve, no, hombre, hermanos, estaríamos del otro lado. Por eso tenemos que seguir aprendiendo, por eso tenemos que seguir conviviendo, para llegar a un momento de armonía, de paz. Esos momentos que hemos experimentado nosotros juntos como comunidad, como hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. De nada sirve que yo me aprenda las Sagradas Escrituras de arriba a abajo, si a la hora de hacerlas testimonio en mi vida, soy todo lo contrario. Esa convivencia viva, esa convivencia eficaz, esa convivencia de amor, se hace verdad en tu vida y haces vida la palabra de Dios para los demás. Ese es tu amor propio y ese es el amor al prójimo que tú le vas a demostrar. ¿Sencillo? Sí. ¿Difícil de hacer? Muy difícil. Pero por eso estamos tratando de seguir este camino. Y no lo estamos haciendo solo, ojo, lo estamos haciendo de manera personal, pero acompañados por la comunidad, donde todos tenemos el mismo anhelo y el mismo propósito, que es llegar a la salvación e invitar y orar porque más almas se salven. ¿Qué hacer? Si todos estos tips, todos estos consejos te sirven, venlos anotando y trata de seguir paso a paso toda esta enseñanza que el Señor nos está dando para que podamos hacer eficaz y viva esa palabra, ese mandato de Dios en nosotros. Y les digo yo, no es algo nuevo, es algo que ya muchos estamos haciendo. Hay muchos que ya lo hacen. Y lo que estamos tratando de hacer es recordarlo, revivirlo, recomentarlo y tratarlo de vivir cada uno de nosotros. Hacer silencio en tu interior, dificilísimo, porque ya oigo de los esquites que pasan, el de los tamales, el de las tortillas, mi perrita ladrar, viene algún vendedor, viene alguien y todo eso me hace perder esa tranquilidad, esa que yo debería de tener para ese momento de oración. Pero es una recomendación que me da, ¿no? Y que tengo que tratar de trabajar en ella si es que no lo he podido seguir o lo pierdo fácilmente, ¿no? No frustrar. Entonces, tratar de hacer silencio, invocando al Espíritu Santo antes de leer las Sagradas Escrituras, antes de tomar un texto, inclusive antes de leer algún libro espiritual, antes de leer un mensaje de la Virgen, del, 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 del libro azul. ¿Y saben qué? Cuando hacemos esto, la experiencia que nosotros tenemos es como si el mismo Señor nos estuviera diciendo, como si nosotros estuviéramos sentados en el pasto, escuchando la enseñanza de Dios. Sentados a su lado o sentados frente a Él, hablándonos y nosotros anodadados, escuchando su enseñanza. A ese nivel nos quiere llevar el Señor en este momento de oración, incluyendo las Sagradas Escrituras en la vida de nosotros. Y hasta nos da una recomendación física de cómo posicionarnos para poder alcanzar este silencio, ¿no? Sentarnos con la cabeza y el tronco erguidos, derechitos, así como soldados, para que podamos experimentar ese silencio, calmar la tensión, los nervios y centrar toda nuestra atención en recibir la presencia de Dios, en sentir realmente que Él está con nosotros, que Él está con nosotros. Acuérdense que cuando hacemos la lectura también y la oración juntos, el Señor, recordamos que el Señor en el Evangelio nos dijo que donde dos o más se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Entonces, es bien importante también la oración colectiva, porque estamos seguros de que el Señor está presente en nuestra oración.
está guiando nuestra oración. La siguiente. Cuando hayamos completado todos estos pasos, podemos empezar a leer la Biblia en una actitud de silencio, de respeto y de quietud ante Dios. No levantarme. Si ya logré ese momento de silencio y todo, disfrutar ese momento ahí donde estoy sentado, donde estoy semiacostado, leyendo las Sagradas Escrituras. Si oigo un ruido, voy a dejar lo que pase, no andar con la Biblia caminando por todos lados, porque entonces a lo mejor puedo perder hasta el texto o el renglón donde iba, y esto sería un distractor. Entonces, ya que hemos logrado todo eso, nos recomiendan que empecemos a leer las Sagradas Escrituras. Y yo estoy casi seguro que le vamos a sacar muchísimo provecho siguiendo estos consejos prácticos para incorporar la lectura de las Sagradas Escrituras a nuestra oración. ¿Cómo leerla? Porque también a veces nosotros creamos el espacio, queremos hacerlo como máquina de escribir. Ta, 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 ta. No, nos recomiendan que la leamos lentamente, con mucha atención. Si se puede, hacer pausa y volverlo a leer, las veces que sea necesaria, para tratar de entender qué es lo que estamos leyendo. Lento. Si me pareció importante, me regreso otra vez y lo vuelvo a releer. Si han tenido la experiencia que vi una película o leí un libro que me gustó tanto, que lo voy a volver a leer. Me gustó tanto este libro que lo voy a volver a leer y lo haces parte de tu colección. Yo de manera personal les puedo dar mi testimonio. Yo he leído La Victoriosa Reina del Mundo como 3 o 4 veces, porque me encanta esa lectura de la Victoriosa Reina del Mundo. He leído mensajes en el libro que me gustan mucho y los vuelvo a releer. Y ya en las Sagradas Escrituras, pues ni se diga, ¿no? Y con esa expectativa, con esa tranquilidad, debemos de leer las Sagradas Escrituras, con pausas, meditándolas, tratando de entender lo que dice y pidiéndole, preguntándole, porque cuando leemos las Sagradas Escrituras, ese texto que estamos leyendo es el mismo Dios que nos está inspirando. Preguntarle qué dice. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que dice aquí, para que yo enriquezca mi vida, mi amor por ti. Yo sé que tú me estás hablando a mí, pero no entiendo lo que dice. Ayúdame. Entonces el Señor, como un buen maestro, se va a detener y te va a decir, mira, esto es esto, esto es esto, y esto es esto. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en su homilía? Nos explica la Sagrada Escritura. Lo mismo hace el Señor cuando nosotros hacemos la oración y la lectura como se debe. La meditación, otro aspecto importantísimo para la lectura. Y, y el Señor se revela de manera leve, insinuando en voz baja. Él no grita, todo el mundo espera un acontecimiento grandototototote, algo que le llame la atención a todos, pero Dios trabaja en lo oculto, en lo sencillo, en lo humilde. Y a veces le preguntará, Señor, ¿qué viste en mí? ¿O qué quieres de mí? Y Él de manera particular y específica te lo va a revelar. Yo quiero esto de ti. Señor, pero ¿qué hago aquí si yo la verdad ni entiendo ni sirvo para nada? Olvídate, hermano. Tienes una dignidad humana porque Dios te ama. Acuérdense que el tema pasado que hablamos del amor a uno mismo, somos creación de Dios
y somos hechos a semejanza, a imagen y su semejanza. Entonces, Dios nos creó con un propósito. A veces no lo entendemos. Esa es otra cosa. Pero que el Señor quiere de manera específica algo de ti y que te lo va a revelar en lo oculto, en lo sencillo. Pero ojo, esto que estás aprendiendo, esto que estás entendiendo, el Señor lo quiere hacer para hacerte crecer en su amor, en su enseñanza, en su sabiduría, y no para aumentar tu cultura ni que te creas erudito, porque hay tantos hermanos que han estudiado tanto las Sagradas Escrituras, que saben tanto, y solamente se han dejado llevar por el ego del enemigo, de que yo sé más, de que yo soy más que tú. Y lo hemos escuchado en algunos lugares donde he ido a charlas, donde la gente se pavonea porque dice que sabe más. No, el Señor te quiere en lo oculto, en lo humilde, en el silencio. El Señor te quiere hacer crecer en el amor, en su amor, para que te enamores más de Él, para que lo sigas a Él, para que cumplas sus preceptos, para que divulgues el Evangelio con amor, así como tú lo recibiste gratis. Sí, entrégalo. No te creas más que los demás, porque tú no eres más que nadie. Tú eres igual que todos ante los ojos de Dios. Eres una pieza que el Señor está utilizando. Por eso es importante también tu servicio, tu fidelidad, tu obediencia para cumplir el plan de Dios en tu vida, no tu plan en la vida de Dios. Y vuélvele a preguntar. Ya le preguntaste qué dice. Ahora pregúntale, ¿qué me dice a mí? Porque puede ser que la lectura haya impactado de manera colectiva y ya entendí qué dice. Pero ahora, ¿qué dice de manera particular para mí? ¿Qué me dice el Señor en esa lectura en la que yo le pedí al Espíritu Santo? Porque de manera específica, así como nos habla los domingos, también si tú empiezas a ejercitar esto, el Señor de manera personal y específica para algún punto de tu vida, el Señor se va a revelar en ti y te va a decir qué dice ese texto específicamente para ti. Pero no te frustres si no entiendes, si no sabes, si no encuentras lo que dice ese párrafo para ti o qué te dice o a lo mejor no te dice nada. El Señor quiere que estés tranquilo y en paz. No te preocupes si no te dice nada. Tú sigue leyendo y tratando de entender lo que estás leyendo. No te frustres si no entiendes algo, pero si hay algo que te llama la atención, subráyalo. O algo que no entiendas, subráyalo. O anótalo en una libreta. Y cuando tengas oportunidad, pregúntalo o búscalo. ¿Qué significado tiene? Y a lo mejor en el contexto en el que está, probablemente el Señor se revele. O probablemente el texto que estás leyendo no lo entiendes porque es complementario de otro que sigue. Y cuando lees el siguiente texto, el siguiente versículo, el siguiente capítulo, entiendes cuál era la palabra que a ti no te había dicho nada. O inclusive que ni siquiera entendiste. Pero ya en el contexto completo toma forma, toma consistencia. Dice, ahora sí le entendí. Me hacía falta leer el texto que sigue para entender todo el contexto. Y aquí hay una frase que yo siempre repito, no sé dónde la escuché, que muchos de nuestros hermanos separados hacen. Leen un texto, pero lo sacan de contexto, para que todo el mundo crea en ese texto
que ellos te vienen a explicar. Pero de más viva voz tú lo tienes en la palabra escrita, porque alguien te puede venir con mucho amor, porque yo creo que no tengan mala intención de venir a visitarte, para contarte, para ellos andan propagando el Evangelio, pero a veces toman solo un texto y a veces si tú estudias, si tú lees y entiendes un poco la palabra de Dios, tú los puedes corregir y también animarlos a que no solo se queden con eso, ¿no? Pero cuando tienes tú dile, bueno, estás cumpliendo solo algo, pero te faltó el otro texto que venía complementario acá, para poderlo hacer rico, para poderlo entender completo. Entonces, no frustrarnos. Pero también te digo, puedes entender, puede haber algo que te impresionó en la lectura y te llamó fuertemente la atención. Normalmente cuando algo nos llama la atención es cuando rayamos la Biblia. Aquí está esto. O alguna lectura que tú habías escuchado en algún otro lado y no la habías encontrado. Y el momento en que te toca leerla y te acuerdas, aquí está. Ahora sí la voy a subrayar, porque ya sé que estando subrayada es algo importante en la Biblia. Igual con tu cuaderno espiritual, algo que te llamó la atención. No escribes tu diario. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y todo esto. No, en tu cuaderno espiritual anotas lo realmente importante. Algo que te va a ayudar en un futuro, en alguna situación que ya pudiste haber vivido o que tienes ya el fundamento para poder vivirlo. Entonces, es cuando rayas la Biblia. Y esto mismo pasa en esta recomendación que nos da. Puede ser que algo me llame poderosamente la atención y me detengo ahí, lo subrayo, ya lo tengo. Pero nos recomienda que cada vez que suceda esto nos detengamos, suspender la lectura y meditarlo sobre la palabra que nos llamó la atención. Porque ahí el Señor nos está dando instrucciones específicas a nosotros. Esto es lo que yo quiero de ti. Parece que el Espíritu Santo te iluminara en la palabra, en este texto que tú estás leyendo, para que te llame poderosísimamente la atención. Y yo quiero que esto lo guardes como lo guardaba la Virgen en su corazón y hacerlo vida. La Virgen oía todo. ¿Y dónde dice que lo guardaba? En su corazón. Lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Nos piden que nos detengamos, porque si algo nos llamó poderosamente la atención y seguimos de largo, a lo mejor no le vamos a tomar la importancia que ese texto tiene para nosotros. Inciso C, la oración. Fíjense cómo hemos ido escalando, que sería el ideal para la oración. Una vez que el Señor ya nos ha captado de una manera hermosa en nuestra vida, lo que nosotros debemos hacer es responder, tratar de empezar a hablar de una forma sencilla y natural, como cuando hablamos entre nosotros, cuando hablamos como amigos. Eso le encanta al Señor, porque de ordinario siempre nos estamos pidiendo perdón, pidiendo por algo que necesitamos, eh, por alguien que está enfermo, pero no nos atrevemos a entablar esa charla entre nosotros, esa charla entre el Señor y yo. Y debe ser hermosísimo, es hermosísimo poder hablarle con sencillez y con naturalidad, sin poses, sin hacer alarde de que yo soy tocado por Dios, porque hay muchos que dicen que los que son enviados de Dios y que ellos tienen la verdad y bla, bla, bla. El Señor quiere entablar, cuando lleguemos a esta situación, Él quiere escucharnos también, pero Él quiere que entables una plática con Él. ¿De qué platicamos cuando nos juntamos, cuando no estamos en la oración? De cosas normales, de cosas que nos pasan, de algo chusco, de algo que impactó en nuestras vidas, de que a poco cuando
Cuando vemos a alguien, por ejemplo, un amigo muy querido que tenemos mucho tiempo de no verlo, se nos nota en el rostro la alegría. O cuando extrañas a alguien y lo vuelves a ver, aunque haya pasado un día, así me está pasando. Es algo natural. Y platicas cosas normales, cosas de amigos, cosas que le platicarías a cualquiera. El Señor quiere llevarnos a ese momento también, de experimentar, tener esa comunicación humilde, sencilla, natural entre nosotros, entre Él y yo, entre yo y Él. Y qué hermoso sería para todos en algún momento experimentar este momento, tener esa experiencia de amor y preguntarle en ese texto qué quiero decirle a Dios por ese regalo que me ha hecho en el texto. Decirle, Señor, indícame qué tengo que decir con palabras en tu para agradar. Y seguramente el Señor te va a dar eso. Todos hemos experimentado cuando hacemos oración espontánea y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos de dónde salen palabras, porque me estoy dejando llevar, me estoy dejando conducir. En ese sentido, el Espíritu Santo que yo invoqué y que ya está trabajando conmigo, me va a inspirar para que yo pueda escuchar al Señor y poder platicar con Él, poderle decir qué es lo que yo quiero platicar o qué quiere que yo le diga. Pero es un momento de una oración comprometida. Si yo dedico este domingo de 10 a 11:30 de la mañana para el Señor, que sea ese momento, también vale pedirle, pero darle gracias en la alabanza, escucharlo, poder platicar con Él, pedirle, sobre todo unidad, humildad, vocación, fe, para poder seguir adelante en todo esto que el Señor nos está buscando. Y de acuerdo a la palabra que el Señor te dé, eso va a mover tu corazón. Amor, compasión, piedad, misericordia, mansedumbre, todo lo bueno, porque el Señor no te va a enviar algo malo a tu corazón. Cuando tú recibes esa palabra y la haces vida en tu vida y abres tu corazón se va a llenar de todo esto bueno que el Señor te ha dado. Y eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a hacer accionar, esa va a ser tu gasolina para poder cumplir con la palabra de Dios. Entablar esta plática con Dios no debe depender o no se debe limitar a consideraciones de Dios. Ábrete totalmente y déjalo que Él actúe, que Él sea el que te indique qué leer, que en algún momento, en este momento preciso, perfecto, el Señor te va a hacer llegar su voluntad. Te va a enseñar a leer orando para poder llegar a entablar ese diálogo de amor con Él. Pero tienes que dejarte llevar, tienes que crear el momento, tienes que creerlo firmemente en tu corazón para que el Señor haga el resto con un corazón duro, haciendo las cosas a la fuerza. No, el Señor quiere tenerte a la fuerza aquí. El Señor te quiere tranquilo, en paz, para que vivas su amor, para que lo disfrutes, para que lo manifiestes. Así como cuando uno se enamora de algo o quieres algo tanto, se lo demuestras. No tan solo con palabras, ni con objetos, ni con regalos, sino con acciones. Para esto tenemos que escucharlo,
con muchísima atención para después poder responderle de manera humilde y amorosa, entablar. Imagínense cómo habrán sido las charlas de Jesús, de María y de San José cuando estaban comiendo o cuando estaban compartiendo algo. Con qué amor, con qué respeto, con qué admiración, con qué cariño se han de haber dirigido unos a otros. Con ese amor que solamente viene de estar pendientes, de escuchar a Dios. Porque el ángel se le pareció a la Virgen, porque el Señor encontró gracia, porque María encontró gracia ante los ojos de Dios, porque ella estaba siempre dispuesta, siempre en oración, siempre queriendo escuchar al Señor. Y aunque cuestionó por qué ella, enseguida entendió y le dice: Señor, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según lo que tú has dicho, según el plan que tú tienes para mí. Esa actitud de diálogo con Dios, María la entendía y la practicaba de manera permanente. Por eso tanta gracia para ella, tanto amor. Y es lo que el Señor nos pide también a nosotros. Puede darse el caso de que haciendo este tipo de oración, el Señor se manifieste de una manera tan fuerte, con tanto poder, que te quedes pasmado, hasta ido. Y también lo hemos experimentado en la oración. Muchas veces estamos orando y como que nos desconectamos. Y no porque tengamos sueño. Seguimos contemplando al Señor, seguimos en ese éxtasis de oración que nos lleva a una paz completa, a un descanso total y como que a un tranquilo, aquí estoy yo. O puedes experimentar el abrazo de mamá y que ella te diga, toque tu cabeza y te diga: descansa, hijo, quédate aquí, estás en lugar seguro. Y eso es algo que yo creo que también todos hemos experimentado. No es pereza, no es sueño de dormir, sino es un descanso en el espíritu. Esa lectura y esa oración que yo hice, la hice tan profundamente, sin distractores, sin nada, y me llevó a ese descanso en el espíritu, sintiéndome en los brazos de Jesús como Juan, o en los brazos de María, bajo su regazo, diciéndome: ¿qué te preocupa? Estoy yo aquí, soy tu madre. Y realmente puedas experimentar este momento de ese poder tan grande que Dios tiene y que quiere hacer partícipe de tu vida. Pero probablemente este tiempo no dure mucho, sea muy corto. No importa, disfrútalo el tiempo que dure. Si es poco, no te apachurres. Trata de conservar de nuevo la calma, volver a lo que habías hecho anteriormente para volver a encontrar la paz y volver a reanudar la lectura, volverlo a hacer sin desesperarte. ¿Por qué si ya estaba tan... Los apóstoles estaban bien contentos en la transfiguración, querían hacer 3 cosas y se querían quedar ahí. Ese momento de éxtasis que ellos experimentaron, nosotros lo experimentamos de esta manera. Y hay muchos testimonios hay gente que ha visto el rostro de Jesús, que ha visto sus pies, que ha sentido sus manos. Y no es producto de mi imaginación. La semana pasada, Toñita, cuando hacíamos la oración, al final me preguntó, me dijo, que no se atrevió a decir una palabra que ella escuchó por pensar que era su imaginación. Y yo le dije: no, era el Señor, estamos en oración. Al final no las compartió y tenía que ver totalmente con lo que estábamos orando, con la enseñanza que Dios nos dio. No es casualidad, estamos en esa comunicación con Dios y Él también se manifiesta de manera poderosa en nosotros.
pero quiere que compartamos lo que oímos, lo que escuchamos, lo que sentimos, porque a veces no escuchamos, pero hay algo que en el interior siente paz, siente alegría, siente gozo, siento calor. Eso también viene de Dios. Y más en ese momento que yo estoy creando, que yo estoy propiciando, porque me estoy disponiendo y me estoy poniendo en las manos de Dios. Una vez que hayamos podido leer el texto, que nos hemos dejado dominar por él, y, y le has dado la respuesta que él quería escuchar a través de la oración, entramos en ese momento de contemplación que a veces hemos experimentado muy poco o que algunos experimentan más que otros. Pero fíjense que con todos estos tips, todas estas recomendaciones, haciéndolo con regularidad, pudiéramos llegar a este momento de experiencia que hemos escuchado en algunos santos, en algunos místicos, y que podemos experimentar nosotros en nuestra vida comunitaria y en nuestra vida personal, en ese momento de oración, para llegar a contemplar o escuchar lo que el Señor quiere. Es un momento de contemplación. Estamos en comunicación directa con Él para escuchar lo que nos quiere decir. Él está escuchando lo que nosotros le queremos decir. Él nos explica qué quiere de manera específica a cada uno de nosotros y estamos en ese momento de platicar. Cuando tú estás enamorado de alguien, cuando estás hablando con verdad, tienes el valor de poder mirar a los ojos a aquella persona. No te sientes avergonzado, no sientes pena por estar hablando de frente con él, sino al contrario, esa seguridad te la da esa misma persona con la que tú estás interactuando. Él te ve a los ojos y tú lo puedes mirar a los ojos. ¿Y qué vas a encontrar en esos ojos? ¿Qué puedes ver en esa mirada? Lo que experimentamos la semana pasada cuando vimos el rostro de Jesús en el cuadro cuando estábamos haciendo oración con Sarita. Esa mirada de Jesús penetrante que ve en nosotros todo lo que hay, que no se puede ocultar nada, porque todo está desnudo para Él. Él puede ver a través de nuestros ojos, a través de nuestra alma, a través de nuestra mente, a través de nuestro actuar, de nuestro pensar y de nuestro sentir, puede ver todo. Nosotros deberíamos ser capaces de experimentar esa misma sensación, poder mirar a los ojos a Jesús y no sentir vergüenza, no sentir pánico, sino al contrario, experimentar ese mismo amor que Él refleja en su mirada para mí, que Él pudiera ver también ese reflejo de amor en nosotros. Es el momento de contemplarlo plenamente. A eso me quiere llevar la oración y por eso el Señor me pide con insistencia que lo haga continuamente, que lo haga todos los días, pero que incluya ahora la lectura de las Sagradas Escrituras para alcanzar esa experiencia de amor que el Señor quiere para mi vida. Casi para terminar, esa oración auténtica que nosotros hacemos siempre debe conducirme a una acción, llevarlo a la práctica, ya que lo estoy experimentando de manera en fe, en gracia, en esperanza, en amor. Ahora lo tengo que poner en práctica en mi vida, porque es cierto, tampoco puedo traer las Sagradas Escrituras todo el tiempo debajo del brazo. Tengo que trabajar, me tengo que bañar, tengo que dormir. Pero el Señor me propone algo bien interesante aquí, que esta palabra interior, esto que yo ya escuché, esto que yo ya experimenté, esto que yo ya entendí, ahora lo pueda hacer vida en mi vida y lo ponga en práctica, con tips sencillitos, ¿no? Y en eso consiste poner en práctica la sabiduría de Dios, perdón. Y nos lo dice perfectamente en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, donde dice que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica,
Es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, que vinieron tempestades, vinieron todo, y la casa se mantuvo firme. Entonces, el Señor quiere que esto que hemos experimentado en la oración, en el conocimiento de su sabiduría, de su palabra hecha vida, la pongamos en acción y en práctica. Y que aunque no podamos llevar físicamente las Sagradas Escrituras debajo del hombro, debajo del brazo, para poderla consultar, de todos aquellos textos que sí entendimos, de aquellos textos que impactaron mi vida y que yo he podido poner en práctica, traiga ahora, básicamente y en todo momento, las Sagradas Escrituras conmigo y hacer la vida en acción para que en cada momento, en cada situación que yo enfrente, pueda aplicar esa palabra de Dios que yo leí, que yo entendí y que por obra del Espíritu Santo se va a hacer vida y se va a encarnar en mí, la ponga en práctica en mi vida cotidiana, en cada momento, en cada situación, en cada alegría, en cada tristeza. Acuérdense que hay una respuesta para cada pregunta que yo tengo. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Eso es lo que Él quiere, es lo que yo les decía ahorita, ponerla en práctica a todas horas y en todas partes. No es necesario que la lleves bajo el hombro, no es necesario que la tengas en tu mochila, no es necesario que la lleves ahí, porque si va guardada, no es efectiva ahí. Es efectiva que se lea, que se ore con ella y que se haga vida, que se haga escuela de oración y escuela de vida. Y vamos a terminar con, con un texto que hermosamente está aquí en la última diapositiva de la presentación, y, y convertir esa palabra de vida en nosotros es cuando la ponemos en práctica. No importa cuánto sepa de la Biblia, no importa si es solo un solo texto el que yo entiendo. Hay alguien que yo conozco y que quiero mucho, que siempre tiene ese texto de Mateo 6. Sí es cierto, ¿ah? Mateo 6. Que dice que Dios nos va a proveer de todo. Que mira las flores del campo. ¿Cuántos colores experimentan? Mira las aves del cielo. Qué cánticos tan bonitos. Y si el Señor se lo da a ellas, ¿cuánto más no nos podrá dar a nosotros, que somos sus hijos? Y que el mañana, no te preocupes, porque el mañana traerá sus propios problemas. Vive hoy y vive amando a Dios, con fe, con esperanza, para que se haga realidad ese amor de Dios en tu vida y hacerlo vida tú con tu acción, poniéndolo en práctica. Y ahí está para que lo puedan leer, lo puse con letra más grande al final. Con esta diapositiva terminamos. Y dice, se repito, el tiempo más indicado para poder hablar con Dios es cuando Él mismo nos habla por medio de su palabra escrita y nos impulsa a orar. Además, la lectura en oración se convierte en escuela de vida siempre que ponemos en práctica la palabra de Dios que leímos, meditamos en el corazón. Esta es la enseñanza del Señor hoy. Esto es lo que hoy nos quiso decir el Señor con su palabra, con su testimonio de amor. Y ahí está para que podamos consultar. Ahí está. Para mí ha sido muy grato este tema, porque la verdad es como un manual de indicaciones para llegar a una verdadera oración de amor con Dios. La verdad que es bien importante todo esto que estamos haciendo. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Para mí es importantísimo darlo, lo comentaba yo, que todas estas charlas nos ayudan a ustedes
a recibirla y a mí también a prepararnos, porque la verdad, dice una cita bíblica que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y solamente amando y siguiéndolo es como podemos hacer vida esa cita bíblica en nosotros. Bendita noche, hermanos, a todos, participando, la oportunidad y darnos la oportunidad de seguir aprendiendo juntos.